Bienvenida a un episodio más de Entre Hijas Podcast, donde ya sabes que todo se queda entre hijas y con Dios. Este es un episodio especial. Estoy yo aquí, pues no quiero decir sola, porque está el Espíritu Santo conmigo, Dios siempre está conmigo, pero este es un episodio especial porque le he titulado De bastarda a hija. Y en parte es para finalizar el devocional que hemos estado haciendo en el diario de una hija de Dios de 21 días para vivir como hija de Dios. Mucha hija. Pero es como para finalizar y a la vez también es porque les quiero contar el por qué yo estoy, por si no se han dado cuenta, un poquito obsesionada con el hecho de llevar a otras mujeres a conocer su identidad como hijas de Dios. Que fue lo que se trató este devocional de 21 días. Les voy a enseñar donde yo lo estuve haciendo. Yo sé que no todas tienen que muchas lo hicieron digital y otras pues a lo mejor sí lo alcanzaron a imprimir. Pero sé que esta semana que estamos cerrando esos 21 días, estoy segura que ha sido de gran bendición. Y entonces para empezar, número 1, quiero agradecerte a ti, si fuiste parte de este devocional, por haberte tomado estos 21 días para acompañarme a mí en este camino, porque aunque yo lo haya escrito, la realidad es que para mí también es algo que cada día me estuvo ministrando y que cada día estuve como recordando todo eso que me devolvió la identidad como hija de Dios. Así que gracias por haberlo hecho. Si tú estás viendo este podcast y dices, ay, ¿de qué está hablando Laura? Yo no hice ningún devocional, pues no te preocupes porque tú lo puedes hacer cuando tú quieras. En el link de mi biografía de Instagram, ahí están todos los devocionales que yo he hecho para ustedes, que Dios me ha hablado para que los haga para ustedes y que son totalmente gratis. Así que para empezar, un breve recordatorio es que pues espero y le ruego al Señor que estos 21 días de este devocional no se queden solo ahí, sino que sea como el inicio o el regresar de ustedes para volver a ser y a sentirse y a vivir como una verdadera hija de Dios. Y les decía ahorita que estábamos empezando que pues yo también me estuve gozando, que yo también lo viví, recordé esos versículos que cuando yo llegué a los caminos del Señor me hicieron realmente tomar la identidad que yo ya tenía pero que me había sido robada. Y a eso voy. Quiero contarles por qué es tan importante para mí y lo que yo viví cuando me di cuenta que soy una hija de Dios y cómo antes no lo sentía. Resulta ser que cuando yo nací, pues varios de ustedes ya han de saber porque a lo mejor lo he contado ahí en las historias y todo. No he hecho como tal un video donde diga, este es mi testimonio así desde que nací hasta el día de hoy, ¿no? Pero he contado pedacitos. Entonces, tal vez algunas de ustedes ya lo sepan y algunas otras no, pero pues yo hasta el día de hoy no sé quién es mi papá biológico. Entonces, cuando yo nací, pues obviamente mi mamá fue mamá soltera, me tuvo ella sola y así crecí como hasta los 5 o 6 años. A esa edad mi mamá pues encontró otra persona de la que se enamoró, se casó y esa persona pues vino a ser mi padrastro. Ya mi mamá tuvo 2 hijas más que son mis hermanas, etcétera, pero durante su matrimonio pues la cosa no era así que tú digas qué bonita y mi padrastro no fue el padrastro que yo hubiese querido. De hecho, yo tuve un trauma de que yo pensaba que tener padrastro era lo peor que te podía pasar en mi vida. Hoy pienso diferente porque pues veo a mis hijos con mi esposo cómo se llevan de bonito y todo, que realmente él es un papá para ellos y todo cambió, pero sé que es porque Dios está en medio. Pero en mi caso, con mi padrastro, pues yo la verdad la pasé muy mal y una de las cosas, para no entrar así como que en mucho detalle, era que él siempre me llamó bastarda. Y en mi casa, pues donde yo vivía desde los 6, 7 años hasta la mayoría de edad, podríamos decir, aunque iba y venía a casa de mi abuela, pues siempre era de que cuando se enojaban, se peleaban, yo escuchaba que le decía a mi mamá, ay, tu bastarda, y a mí me lo llegó a decir. Entonces yo siempre crecí escuchando esa palabra sobre mí, aunque no entendía bien su significado. Y cuando ya estaba como un poco más grande, recuerdo como a los 19 años que alguien
cercano a mí que supuestamente creía en Dios y conocía la Biblia, y digo supuestamente porque esa persona hacía brujería, así que no, o sea, en ese entonces como que sí se la creí, pero hoy sé que realmente no era, pues. Hay que tener mucho cuidado con las personas que nos dan como verdad mezclada con mentira. Porque pues esa persona sí decía que creía en Dios, todo leía la palabra, pero a la vez se la pasaba haciendo brujería, no era cristiana, era otra religión. Pero bueno, conozco a esa persona y esa persona me dice que según la Biblia decía que los bastardos no entrarán en el cielo. Y pues sí hay un versículo que dice así, y pues yo me quedé así como que, ¿cómo? Dice, sí, pues las personas que nacen fuera del matrimonio pues ya están condenadas. Entonces eso vino como a, no digo reforzar mi identidad como bastarda, más bien a matar todavía más la identidad que a lo mejor yo podría ver como hija de Dios, que en ese entonces no conocía yo nada del Señor. Porque pues yo dije, entonces si yo no voy a entrar simplemente porque nací fuera del matrimonio, pues de qué sirve que yo quiera conocer de Dios, porque aun cuando no era cristiana yo quería conocer a Dios y buscaba, iba así a las iglesias y todo. O que me porte bien, porque parte de lo que a mí me enseñaron es que pues también para entrar al cielo tienes que portarte bien y no hacer cosas malas, etcétera. Entonces, ¿de qué sirve si realmente pues yo de todas formas nunca voy a estar en el cielo? O sea, nunca voy a llegar ahí por haber sido una hija bastarda, o sea, alguien que nació fuera del matrimonio. Entonces eso, como quien dice, me acabó. De ahí vino pues el hecho de como que a mí ya me valieran más las cosas, como que no buscara como que llevar una vida bien o así, o hacer cosas que yo sabía que estaban mal a los ojos de Dios y ante la sociedad, pero decir, igual yo ya tengo como el boleto de entrada al infierno comprado, ¿no? Y eso pues obviamente reafirmó todos aquellos sentimientos que yo había experimentado durante toda mi vida con mi padrastro diciéndome bastarda, bastarda, de rechazo, de no sentir que yo fuera suficiente, de luchar con la idea de que pues por ser una bastarda yo no era amada. Y quiero contarles este testimonio, y el capítulo le puse de bastarda a hija, porque yo viví con esa idea hasta los 30 años, que fue cuando conocí al Señor. Obviamente no igual, yo obviamente me sentía hasta cierto punto valiosa y todo, pero sí había aspectos de mi vida, de mis emociones, de mi autoestima, que seguían con esa herida, que seguían reflejando o que en el interior el enemigo todavía me decía, recuerda que eres una bastarda, ¿no? Recuerda que no vas a entrar al cielo. Cosas así, cuando yo como que a lo mejor me daba situaciones difíciles o me daba como ese bajón emocional, esa palabra o esas mentiras, que ahora sé que son mentiras del enemigo, vienen a mí, o venían a mí más bien. Entonces cuando llego a conocer al Señor, pues esto no se sanó luego, sino que yo empecé a conocer al Señor. Obviamente tenía en ese momento situaciones difíciles en mi vida donde Dios empezó a obrar, pero esa herida que yo traía de bastarda, de no ser hija de nadie, literal, ni de Dios, ni de nadie aquí, porque les digo, hasta el día de hoy yo no sé quién es mi papá, pues seguía ahí. Entonces, cuando yo empiezo ya a profundizar en la palabra, no recuerdo el momento exacto donde yo dije, yo soy hija de Dios, y ya me sentí así como plena, porque fue como un proceso. Pero sí recuerdo en una ocasión con mi amiga Ruth, que era con la que iba a la iglesia, que fuimos a la iglesia, el pastor predicó algo, no recuerdo bien el tema, pero hablaba de que somos hijos adoptivos. Y explicaba de que pues al tú reconocer a Jesús como tu Salvador, la palabra lo dice, que entonces tú vienes a ser hijo de Dios, ¿no? Dios te da ese regalo de, si tú reconoces a Jesús como hijo de Dios y tu Salvador, entonces tú también tienes esa virtud o esa identidad de ser hijo de Dios. Y entonces yo le pregunté a mi amiga cuando se acabó el servicio, le dije, oye, ¿cómo es esto de que somos adoptados? Dice, sí, lo que pasa es que también pues primeramente Dios se le reveló al pueblo de Israel
y después, como todos ellos rechazaron a Jesús, pero porque así estaba escrito, entonces nosotros tenemos la oportunidad de que Dios nos adopte como sus hijos, porque pues sus hijos, como quiera, se podría decir, sus hijos legítimos, pues era el pueblo de Israel, pero a nosotros que no nacimos ni fuimos ese pueblo de Israel, somos como adoptados. Así me lo explicó ella, así como que con palabras que yo pudiera entender, y de ahí me quedé así como que, ok, entonces quiere decir que pues yo sí puedo ser hija adoptiva de Dios, ¿no? Y yo le pregunté como eso de que, oye, pero a mí una vez me dijeron que esto, que los bastardos nunca vamos a entrar al cielo y todo. Y ella me recordó, me recordó como, o me reforzó de, ok, sí, la palabra de Dios dice esto, pero eso está en el Antiguo Testamento y entonces ahora en el Nuevo Testamento, cuando viene Jesús, elimina eso. Y si tú, aunque hayas nacido fuera de un matrimonio o no hayas sido un hijo deseado, etcétera, si tú crees que Jesús es hijo de Dios y le reconoces como tu Salvador, en automático Dios te adopta como su hijo y te da esa identidad y así te ama y así te comienza a ver y todo. Entonces eso para mí fue así como que, wow, o sea, eso borró el yo sentirme como ya condenada desde antes. Así que eso cambió no solamente mi forma de sentirme amada, sino mi forma de verme a mí misma, mi forma de ver la vida y mi forma de tomar decisiones, obviamente, porque ahora yo sabía que en realidad yo sí tenía la oportunidad de llegar al cielo. Les digo, antes yo sentía como que, ay, pues ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago esto si de todas formas ya estoy condenada, ¿no? Y es algo muy triste porque no sé si tú que me estás mirando o escuchando ahorita te hayan dicho algo así o te estés sintiendo así como que, sabes que yo no fui una hija deseada, yo no fui una hija planeada, yo no nací a lo mejor pues bajo la cobertura de un matrimonio como el diseño de Dios dice, y por eso sientas que entonces tú ya no eres digna de ser llamada hija de Dios. Pero quiero decirte que Dios sí tiene un plan para ti, que a lo mejor no fuiste planeada por tus papás o deseada en ese momento por tus papás, pero por Dios sí lo fuiste, porque Dios nos conoce y Dios sabe el plan que tiene para cada uno de nosotros, aún a pesar de las circunstancias de cómo hayamos llegado a este mundo. Así que si tú te has sentido así por una situación parecida a la mía, hoy quiero decirte que en Jesús tú puedes encontrar sanidad. Y algo de lo que hablábamos aquí en el devocional es eso, que en Jesús somos llamadas hijas de Dios y que además somos totalmente amadas, totalmente perdonadas y que tenemos un propósito en Él. Así que no te desanimes y hoy me gustaría que si tú estás viendo este video, que puedas aceptar a Jesús como tu Salvador y reconocer que en Él eres también hija de Dios y que empieces a caminar, a verte, a moverte en tu vida como hija de Dios. Entonces, de este testimonio que yo les acabo de contar, así se lo súper resumí, ¿verdad? Porque no quiero como contarles toda mi vida de cómo me afectó realmente esa errónea identidad de bastarda. Entonces, cómo el hecho de pasar de bastarda a hija fue tan importante para mí. Y yo sé que a veces hay personas que, ok, sí nací, sí sé quién es mi papá y a lo mejor nadie me dijo que era una bastarda y todo, pero aún así tampoco nos sentimos como que, soy digna de ser llamada hija de Dios, o no vemos a Dios como un papá, sino como a lo mejor alguien castigador, alguien muy lejano, a lo mejor alguien que ni siquiera sabes si existe, pero realmente Dios, más que tu Dios, pues también quiere ser tu papá. O sea, Él tiene esa característica de que a cada uno de nosotros nos ama como un papá ama a su hijo y nos ve y se interesa por nosotros y quiere tener esa relación con nosotros como un papá quiere tener una relación cercana con sus hijos. Entonces de ahí viene mi obsesión de que otras mujeres conozcan qué es ser una verdadera hija de Dios. Porque, pues, si no te has dado cuenta, pues de ahí viene el diario de una hija de Dios, ese nombre, y luego ahora el podcast Entre Hijas, y así muchas cosas que
Dios me ha permitido servirle, donde siempre digo la identidad como hija de Dios o como hijo de Dios, y tú eres un hombre que esté viendo este podcast, que también eres bienvenido, es súper importante. Entonces, a lo mejor ustedes, no sé, en algún momento se preguntaron, ¿por qué Laura estará tan obsesionada con hija? El héroe de una hija de Dios, entre hijas, etcétera. Bueno, pues ahí está la razón. ¿Por qué? Porque eso fue lo que realmente cambió mi vida. El yo sentirme amada como una hija de Dios, que fue algo que yo nunca experimenté, el sentirme amada como una hija. Ni siquiera terrenalmente y mucho menos como hija de Dios. Así que eso pues cambió mi propósito, mi seguridad como mujer. Claro que influyó en mi autoestima, en cómo yo me miraba y en el valor que yo sentía que también tenía ante la sociedad y en todo lo que Dios podía hacer a través de mí y quería hacer primero en mí para después poderlo llevar a otras personas. Al final del devocional, no sé si recuerdan, pero aquí yo anoté como varios puntos o días que para mí pues fueron como más impactantes, a pesar de que yo hice este devocional y ya sabía como todo lo que se puso aquí. Una de ellas fue que somos, como hijas de Dios, somos amadas sin condiciones. Y eso es como el sentirte amada sin condiciones, saber que no tienes que hacer nada extra o esforzarte demasiado, o no se te pide un requisito para poder ser amada por Dios. No, estamos en un mundo donde podemos llegar a sentir que necesitamos cubrir ciertos requisitos, tener cierta apariencia, tener cierto estatus o tener ciertas actitudes para poder ser amada por los demás. Incluso a lo mejor en tu familia se te exigía cumplir ciertos roles o ciertas actitudes, portarte de cierta manera para llegar a sentirte amada o para que se te fuera expresado el amor. No es lo mejor, pero pasa. Entonces en Dios no pasa eso. En Dios nosotros tenemos la certeza de que somos amadas sin ninguna condición. Dios no nos pone ninguna condición para decir, oh, entonces ya te amo. Incluso ahorita, si tú no sabes que eres hija de Dios y aún no reconoces a Jesús, de todas formas ya eres amada por Dios. Y la número 2 es que en Dios somos totalmente perdonadas y libres. Quiere decir que si tú tienes una culpa, una vergüenza por cualquier cosa que hayas hecho en tu vida antes de conocer al Señor o ahorita, si tú realmente te arrepientes y realmente lo pones en las manos del Señor y le pides perdón, somos totalmente perdonadas. Y la culpa no tiene que venir a ser parte de tu vida, porque la culpa solamente es un sentimiento, una idea que trae el enemigo a tu cabeza. Una vez que Dios te perdona, tú ya eres completamente libre y ya no tienes que estar pensando en, lo que hice, a quien dañé, todo. Obviamente que siempre hay consecuencias, pero aún en esas consecuencias yo he visto que Dios está con nosotros y que Dios nos ayuda a salir de donde nosotras mismas nos metemos. Y creo que más de alguna de las que está aquí escuchando y mirando este podcast ha de estar de acuerdo conmigo, que la mayoría de las veces las circunstancias difíciles a las que nos enfrentemos, yo siento que el 70-80% viene de errores que cometemos y que aún cuando ya Dios nos perdonó, pues hay consecuencias que hay que lidiar. Pero ¿sabes qué? Es muy diferente lidiar con esas consecuencias de la mano de Dios que hacerlo sola, porque yo creo que sola nunca podríamos. Y número 3, algo que me encanta es que somos herederas y que tenemos un propósito. No sé ustedes, pero en la vida terrenal, pues normalmente los padres dejan herencias, ¿verdad?, a sus hijos. Y a veces cuando pues no hay situación económica como muy buena y así, los papás no dejan herencia. Y otros decimos, no, pues solamente me heredó enfermedades o achaques o malas, ¿cómo se llaman? Malos hábitos, puede ser. Pero siempre hay una herencia, aunque a lo mejor no sea de dinero o de propiedades así, siempre hay una herencia que viene de parte de los padres. Y en Dios, como nuestro Padre, hay todavía una herencia muchísimo más grande y poderosa y significativa que cualquier otra, que es que somos herederas del reino de los cielos. Entonces, ahí está la clave de, en el momento que yo dejé de pensar o de creer las mentiras que me habían dicho
ciertas personas y después que el enemigo me repetía constantemente en mi vida de bastarda, bastarda. Pues un bastardo tampoco recibe herencia, ¿verdad? Entonces ahí está el de que ahora yo sé que como hija de Dios sí tengo herencia en el cielo, porque les recuerdo que la persona que a mí me dijo, no, es que los bastardos nunca van a entrar al cielo, como quien dice, me quitó esa herencia y me dijo, tú nunca vas a tener esa herencia, nunca vas a ser heredera de Dios. Y ahora yo sé que sí lo soy. Y la última que quiero comentarles es que está casi, recuerdo, creo en el último o penúltimo día del devocional, es que tenemos voz y autoridad. Ese fue uno de los días que a mí me marcó mucho, porque me recordó que nosotros no somos invisibles. Miren, parte de el hecho de haberme sentido como bastarda durante los primeros 30 años de mi vida. Bueno, no, fue como de los 6 o 7 a los 30, porque pues de más chiquita ni siquiera me daba cuenta y no había nadie alrededor mío, aunque no tenía un papá, no había nadie que me dijera o me señalara como bastarda, ¿no? Y esto, quiero hacer un paréntesis muy importante si tú que me estás viendo eres una mamá soltera, tener mucho cuidado de quién rodeas a tus hijos, porque a veces por tus decisiones como mamá soltera que te llevaron ahí, pues nuestros hijos son señalados y pueden ser lastimados a tal grado de que como yo carguen con eso distorsión de identidad toda su vida. Entonces tengamos mucho cuidado de quién rodeamos a nuestros hijos, de a qué ambiente los exponemos y sobre todo nosotros como mamás pues no seamos tampoco los que dañemos la identidad de nuestros hijos. Más adelante, en otros episodios, ya estoy planeando que tengamos un episodio sobre los primeros años de vida de nuestros pequeños. Invité a una persona que se especializa en eso, pero todavía no tenemos bien la fecha. Pero en cuanto esté, yo sé que va a ser un episodio de mucha bendición. Pero bueno, cierro el paréntesis y les decía, tú como hija de Dios, yo como hija de Dios, tengo voz y tengo autoridad que me ha sido entregada por Dios. Y aquí yo les hablaba de que nuestra oración tiene la capacidad de mover el corazón de Dios y que nosotras no somos mudas espiritualmente, sino que Dios quiere usar nuestra boca para edificar, para declarar, para reprender, para profetizar vida y que no nos debemos de callar ni sentirnos menos, sino reconocer que nuestra voz es ungida. Y esto es de lo que a mí más pues me ha impactado en mi vida, porque precisamente es lo que me ha llevado a estar aquí hoy en este podcast hablándote a ti. Si yo realmente no hubiera creído que Dios me ha dado una voz y una autoridad para venir a declarar las promesas que hay en su palabra a otras personas, a otras mujeres, entonces no estaría haciendo esto. Y todas esas mujeres que durante estos 21 días me enviaron mensajes de que, me ministró, o al final del devocional, igual si tú no me has comentado y quieres comentar aquí en el video, eres libre de hacerlo, porque todo eso son testimonios que hacen que las demás tengamos todavía más fe y que nos gozamos. Al menos yo me gozo cuando ustedes me cuentan sus testimonios. Entonces, imagínense si yo no hubiera creído en esto, no estaría pasando nada de lo que está pasando a través de mí. Obviamente toda la gloria es para Dios y Él es el que primeramente pone su mensaje en mi boca, en mis pensamientos, pero tú tal vez también Dios te está llamando. Es más, no tal vez, estoy segura que a ti también Dios te ha dado esa voz y esa autoridad y que tienes un llamado específico, ya sea para otras mujeres, para niños, para jóvenes, para la comunidad que está a tu alrededor. Hoy quiero invitarte a que hagas esa reflexión y que digas, ok, Señor, tú me has dado esta voz y esta autoridad para poder yo proclamar tus verdades a otras personas. ¿A quién quieres que yo vaya y le hable? ¿A quién quieres que yo vaya y le predique tu palabra? ¿Y qué es lo que quieres que les diga? Y yo creo que te vas a sorprender, porque tal vez es el vecino de al lado, tal vez es el que te cae mal, en el trabajo, tal vez es los niños en la iglesia, los jóvenes en la iglesia a la que asistas, o tal vez también puede ser por medios digitales.
en un podcast, en tus redes sociales. A veces pensamos, y a mí me pasó cuando yo iba a iniciar a compartir de Dios en las redes sociales, que yo decía, ya hay muchos. Pero en realidad no. O sea, sí hay bastantes y qué bueno. Pero Dios tiene asignado un grupo de personas para cada uno de nosotros. O sea, ¿por qué? Porque ciertas personas conectan con tu testimonio y también Dios les abre el oído para lo que tú vas a decir. Y hay otra persona que está haciendo otra cosa a través de las redes sociales o de YouTube o lo que sea, que está llegando a otro tipo de personas. Y así cada uno es importante en poder llegar a más personas con la palabra del Señor y compartir el Evangelio. Así que si tú crees que ya hay demasiados, pues para mí yo no soy influencer, pero vamos a usar esa palabra para decirlo. Si tú crees que ya hay demasiados influencers cristianos y que tú pues ya no tienes como espacio para hacerlo, déjame decirte que no. Si puedes y si necesitas ayuda para comenzar, pues nada más mándame un mensaje y cuenta conmigo para ayudarte a empezar, ¿no? Y para terminar, este pequeño episodio que les digo es un episodio un poquito como más reflexivo, como un cierre para este devocional que estuvimos haciendo por estos 21 días. Quiero leer 2 versículos de la palabra que han sido como el eje central de este devocional de 21 días que hicimos. O sea, yo sé que cada día vimos 2 versículos, pero estos 2 fueron como que lo que primero yo leí y me llevó a hacer todo este devocional. Quiero que leamos Romanos 8, 15, 17. Y dice así. Sí estoy aquí. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Este versículo resume lo que les decía de toda la explicación que les di de cuando yo entendí de que Dios me adopta, que soy su heredera, que ya no soy una bastarda, etcétera, etcétera, etcétera. Así que si lo quieren anotar, para mí es uno de los versículos que me recuerda el que tengo entrada al cielo por medio de Jesús. Y otro que quiero leerles es 2 de Corintios 5, 20. Y dice así: así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos vuelvan a Dios. Y esto conecta con que nosotros tenemos esa voz y esa autoridad para hablar de Cristo. Tú, como hija de Dios, también eres una embajadora de su reino. Y me gusta esta versión que es la Nueva Traducción Viviente porque dice que hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos. ¿A quiénes? A las personas vuelvan a Dios. Y este devocional que acabamos de hacer es un ruego de mí al Señor para que tú vuelvas a Dios. Y créanme que les digo, yo también fui ministrada y también sentí que volví a Dios. Aunque pues todos los días hago oración y todos los días estoy creando contenido para Dios y todo eso. De cierta manera también fue un volver a Dios para mí. Y espero que estos 21 días hayan sido ese clamor para ti de volver a Dios y de volver ya no como esclava, sino como hija, ya no como bastarda, sino como hija, y que ahora sepas que tienes una herencia en Cristo y que eres completamente amada. Así que quiero invitarte a que ya no vivamos como si no fuéramos hijas de Dios, sino que reconozcamos que somos hijas de Dios y que, como el devocional decía, empecemos a vivir como hijas, como verdaderas hijas de Dios. Mira, cuando yo descubrí esta identidad y la empecé obviamente a sanar todo eso que yo traía, les digo, de pues hasta mis 30 años, de que bastarda, de no suficiente, de rechazo, de abandono, todo eso. Mi obsesión por el hecho de llevar a otras hijas
de Dios a reconocerse como hijas de Dios fue porque yo tengo la certeza de que tú eres una mamá diferente cuando eres una mamá que se reconoce como hija de Dios. Porque entonces, por ejemplo, en el caso de ser mamá, reconoces que es una tarea importante que el Señor te entregó en tus manos, ¿no? Y ves a tus hijos e hijas como hijos también de Dios y los ves con ese valor que tienen para Dios, y entonces el cuidado que yo debo de tener hacia ellos es aún mayor. El cómo los trate, el cómo les hable. Yo, cuando llegué al Señor, yo ya era mamá. Y aunque no me consideraba una mala mamá, no le hablaba a mis hijos de la mejor manera. O sea, sí les gritaba feo, así. No quiero decir que los maltrataba, pero descuidaba el cómo tratarlos. No era lo mejor. O por ejemplo, cuando tú tienes un negocio o cuando estás en tu trabajo y lo haces de la forma que tú sabes que eres una hija de Dios, entonces también es de forma diferente. Porque tú empiezas a hacer las cosas como si fueran para el Señor, sabiendo que Él siempre está observando y que el trabajo que tienes incluso es un regalo de Él y es una forma también de poder impactar a otras personas, tal vez no llegando y diciéndole, hey, mira, arrepiéntete y entrégate a Cristo y todo, a través de hacer las cosas con excelencia y a través de que ellos vean tu carácter y todo tu esfuerzo diferente a lo que a lo mejor las personas que no se conocen como hijos de Dios y no han aceptado a Cristo lo hacen. Entonces, a través de esa función que tú estás haciendo, donde quiera que Dios te haya puesto, tú estás impactando la vida de otras personas simplemente porque tú lo estás haciendo como una hija de Dios. Y como esposa también, por ejemplo, no es lo mismo saber que, ok, yo soy hija de Dios y como hija de Dios, lo hablábamos en el anterior episodio de parejas con mi esposo, sabes que si yo reconozco que a mi lado para compartir mi vida está un hijo de Dios y como hombre, a mi lado está una hija de Dios, perdón, va a ser muy diferente el cómo tú trates a tu esposa o a tu esposo. Va a ser muy diferente el cómo tú elijas amar a tu esposa o a tu esposo, simple y sencillamente por reconocer y vivir con la identidad correcta como hija e hijos de Dios. Entonces, hoy este episodio es un cierre para este devocional, pero también es un llamado a realmente no quedarnos en estos 21 días, sino ir más allá y seguir viviendo todos nuestros días y en cada área de nuestra vida como verdaderas hijas de Dios. Y ya para finalizar, quiero leer la despedida de este devocional como un recordatorio. Y esta no es una oración, pero es un recordatorio de por qué hicimos este devocional y de qué sigue. Y dice así: querida hija de Dios, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco a Dios por tu vida. No sé todo lo que has vivido en estos 21 días, pero sé que nuestro Padre sí lo sabe. Y estoy segura que Él ha traído a este devocional para hacer algo nuevo en ti. Quizá a lo largo de estos días lloraste, sanaste, enfrentaste verdades difíciles o simplemente volviste a respirar en su presencia. Sea como sea, no eres la misma, y eso me llena el corazón de gratitud. Quiero recordarte que este es solo el comienzo. No te conformes con una identidad basada en emociones o temporadas. Camina con firmeza todos los días como la hija amada que eres. Repite la palabra, recuérdala cuando el enemigo venga a mentirte y quererte convencer de que estás sola o a llenarte de inseguridades. Tú tienes un lugar en la mesa del Rey. Tú tienes voz, propósito, herencia y destino. Y tú tienes un Padre que nunca se cansa de amarte. Te abrazo con el corazón, Laura. Así que, si no hicieron este devocional, lo pueden ir a descargar o déjenme un mensajito aquí, yo se los mando. Y si lo hicieron, me gozo con ustedes. Síganme mandando sus testimonios, cómo Dios les habló, si lo compartieron con amigas, si les han contado como cosas que vivieron, cosas donde Dios les habló, cosas que están sanando. Compártanmelos porque yo me gozo de verdad y doy mucho gloria a Dios por cada una de ustedes. Así que nos vemos la próxima semana y recuerden que aquí todo se queda entre hijas y con Dios.
Bendiciones.